En un rincón olvidado del mundo, donde las montañas se funden con el cielo y los valles se extienden como un manto de sombras, existía un pueblo que parecía detenido en el tiempo. Su nombre no importaba mucho, pues nadie que pasara por allí recordaba su ubicación exacta, y aquellos que nacían en él rara vez lo abandonaban. Este pueblo vivía bajo una extraña leyenda, una historia que se transmitía en susurros a lo largo de generaciones, *** el cazador del tiempo ***. Cada 33 años, en la misma fecha exacta, una figura misteriosa regresaba para reclamar vidas. Nadie sabía su verdadera identidad. Algunos aseguraban que era un hombre, otros decían que una sombra, un ser incorpóreo cuya presencia hacía estremecer el aire. Lo que todos coincidían era en que su llegada era precedida por una calma inquietante. Los árboles dejaban de cantar con el viento, los animales huían, de algún modo inexplicable, todo parecía volverse más gris, como si el mundo entero se desvaneciera por un instante. Aquellos que habían vivido las desapariciones decían que el cazador venía sin prisa, pero con una necesidad casi ritualista de llevarse una vida. No importaba quién, ni por qué, solo que siempre tomaba a alguien que no estaba preparado para enfrentar su destino. Y siempre, después de su visita, el pueblo regresaba a su quietud, como si el ciclo nunca se hubiera interrumpido. Raúl, un joven que había llegado al pueblo hacía solo unos meses buscando refugio de su agitada vida en la ciudad, no creía en tales historias. Para él, todo era una superstición arraigada en la ignorancia y el miedo. El pueblo, con sus calles vacías y sus casas de madera, parecía estar detenido en el pasado, como una postal antigua que nunca se desvanecía. Las miradas de los habitantes, siempre llenas de desconfianza, se cruzaban rápidamente con las suyas, como si todos compartieran un secreto, pero nadie se atreviera a revelarlo. Una noche, mientras caminaba solo por las estrechas calles de piedra, Raúl notó algo extraño. El viento cesó por completo. El cielo, despejado hasta ese momento, se oscureció de manera abrupta, y una niebla espesa comenzó a ascender desde el suelo, envolviendo todo a su alrededor. Un escalofrío recorrió su espalda, pero lo desechó rápidamente. Es solo el cambio de estación, pensó. Sin embargo, al levantar la mirada, vio algo que lo hizo detenerse, una figura oscura, encapuchada, que se deslizaba por la calle, sin hacer ruido, como si no estuviera realmente allí. En ese momento, algo dentro de Raúl le dijo que la leyenda no era solo una historia. A medida que los días avanzaban y el pueblo se sumergía en un silencio cada vez más profundo, Raúl comenzó a sentirse inquieto. Algo en el aire parecía cambiar, como si la realidad misma estuviera a punto de romperse. Los aldeanos, normalmente reservados, se volvían más taciturnos. Evitaban mirarse a los ojos, y sus conversaciones cesaban rápidamente al verlo acercarse. Los pocos que aún se atrevían a hablar con él se limitaban a advertirle en susurros: la fecha se acerca. No es un juego. Intrigado y escéptico, Raúl decidió investigar por su cuenta. Nadie quería contarle demasiado sobre la leyenda, como si el simple hecho de hablar de ella pudiera traer la maldición. Sin embargo, una vieja mujer, con el rostro marcado por el paso del tiempo, accedió a hablarle tras ver su persistencia. Le contó, con una voz quebrada y llena de temor, que cada 33 años, como un ciclo inevitable, el cazador regresaba. La niebla, los susurros en el viento y los cambios en los animales, todo eso era una señal de su llegada. Pero lo más aterrador de la historia era que el cazador no elegía al azar. Siempre tomaba a alguien cuyo destino ya estaba sellado, alguien que había cometido algún pecado en el pasado del pueblo, un pecado que, aunque olvidado por todos, nunca fue perdonado. Raúl no podía creer lo que escuchaba. Todo parecía demasiado absurdo, pero algo en la atmósfera lo hacía dudar. Esa misma noche, mientras caminaba de regreso a su casa, un intenso frío lo envolvió, y la niebla descendió con rapidez. Sintió como si el aire se volviera denso, como si las sombras se alargaran y se hicieran más reales. A lo lejos, vio una figura encapuchada moviéndose entre las callejuelas. El corazón de Raúl latió con fuerza, pero aún intentó convencerse de que todo era producto de su mente. Decidió seguirla. La figura lo guió por los senderos oscuros del pueblo, esquivando casas y desapareciendo entre los árboles. Raúl la siguió sin pensarlo, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad. La figura lo condujo hasta un viejo cementerio, apartado de las miradas curiosas de los aldeanos. Allí, entre las tumbas olvidadas, la figura se detuvo. Raúl, con el pulso acelerado, se acercó cautelosamente.
Fue entonces cuando la figura levantó la cabeza, y sin pronunciar palabra, le mostró una antigua lápida cubierta de musgo. Raúl la miró, desconociendo su significado, pero el nombre grabado en la piedra lo dejó sin aliento: Raúl, hijo de la oscuridad. La fecha de su nacimiento coincidía con la de su llegada al pueblo, pero lo más inquietante era el año marcado, casi 3 décadas atrás. Raúl dio un paso atrás, intentando comprender lo imposible que acababa de ver. La sombra del cazador comenzó a disolverse, desvaneciéndose en la niebla, pero antes de irse, la figura giró, con una mirada vacía, le susurró: el pasado nunca olvida. En ese instante, Raúl entendió que no solo estaba atrapado en la leyenda. Él mismo formaba parte de la historia, y el destino que creía haber dejado atrás lo había seguido hasta aquí. La madrugada siguiente, el pueblo estaba sumido en un silencio aún más denso, como si el aire mismo contuviera la respiración. Raúl, temblando por lo que había descubierto, intentó convencerse de que había sido un sueño, una pesadilla causada por su mente incapaz de aceptar lo imposible. Pero la visión de la lápida, el nombre de su propia carne grabado en ella, seguía ardiendo en su memoria como una maldición inquebrantable. La figura del cazador ya no era solo un mito, no era solo un cuento de ancianos, asterisco era real asterisco, y Raúl era su próximo objetivo. El pueblo entero, como si hubiera recibido un mandato invisible, cerró sus puertas y ventanas al caer la noche. Nadie salió. Nadie habló. Todos se acurrucaron en la oscuridad, esperando lo inevitable. Raúl, sin embargo, no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que enfrentarse a lo que fuera que lo perseguía, comprender que lo unía a esa historia ancestral que ni siquiera la había comprendido hasta ahora. Esa noche, las campanas de la iglesia sonaron, marcando la llegada de la fecha fatídica. Los vientos cesaron y la niebla comenzó a ascender desde el suelo, llenando el aire con un frío que calaba hasta los huesos. Fue entonces cuando Raúl escuchó el crujir de pasos lejanos, como si algo estuviera caminando por las calles vacías, acercándose, deslizándose entre las sombras. El cazador estaba allí. Raúl salió de su casa, con el corazón en un puño. La niebla lo envolvió al instante, haciendo que todo a su alrededor se desvaneciera. Avanzó con pasos inciertos, guiado solo por la intuición, como si algo lo estuviera llamando. La figura apareció ante él, alta y oscura, sus ojos ocultos bajo la capucha, pero su presencia era imposible de ignorar. Asterisco, porque yo, asterisco, Raúl gritó, aunque su voz sonó débil y ahogada, como si el aire mismo lo estuviera sofocando. La figura no respondió. Simplemente levantó la mano, señalando al cielo, como si estuviera reclamando algo mucho más grande que una vida. Entonces, una imagen de recuerdos olvidados invadió la mente de Raúl. Vio las caras de los que habían vivido en ese pueblo antes que él, sus historias, sus pecados, y entendió que todo aquello no era solo un castigo a los actos del pasado, sino una consecuencia del tiempo mismo. Cada 33 años, el cazador recogía lo que el pueblo había perdido, lo que había quedado sin saldar. Raúl vio entonces la verdad más terrible: asterisco, él no era un extraño en el pueblo, no era un visitante asterisco. Había sido parte de él mucho antes de llegar, su nombre ya estaba grabado en la historia, su destino sellado antes de su nacimiento. El ciclo nunca podría romperse, y él era una de las piezas que lo mantenían girando, atrapadas todas en una rueda interminable de vidas repetidas. El cazador levantó su capa, y Raúl sintió como si la oscuridad misma lo consumiera. Su cuerpo se desvaneció, mientras su alma se deslizaba hacia un abismo sin fin. El pueblo regresó al silencio. Al amanecer, la niebla se disipó lentamente, pero nadie salió de sus casas. Nadie habló de lo que había ocurrido. Raúl ya no existía, ni en los recuerdos ni en los sueños. Su nombre, borrado, se unió a la larga lista de aquellos que el cazador había reclamado. Y así, el pueblo vivió, como siempre lo había hecho, bajo la sombra de un destino que no se podía evitar. Como un reloj que avanzaba, sin importar las protestas o intentos por cambiar el curso de su marcha. El cazador, silencioso y eterno, siempre volvería, reclamando lo que le pertenecía, las vidas de aquellos que, aunque no lo supieran, estaban condenados desde el principio. Dentro de 33 años, cuando las primeras señales del cazador comenzaran a sentirse nuevamente en el aire, otro joven podría llegar al pueblo, sin saber lo que le esperaba. El ciclo continuaría, sin fin, porque en este lugar, el tiempo y el destino siempre se entrelazaban, recordándoles a todos que nada se olvida, y que el pasado siempre regresa, de alguna forma, a cobrar su precio.